¿qué tal? Bienvenidos. Comenzamos nuestro Economía al Día. Piense por un momento que usted adquiere un crédito para comprar su casa, la paga y ya en la tercera edad, sin ingresos o con alguna discapacidad, le dan la opción de una hipoteca al revés o a la inversa. ¿Qué quiere decir eso? Que el banco le pague a usted teniendo como garantía la vivienda. Ese es nuestro tema de hoy, los pros y los contras. Funciona ya en varios países. Vamos a ver qué probabilidades hay de que eso ocurra en Colombia y que se abra el debate. Los invitamos a una charla hoy con el profesor universitario Rodrigo Castillo. Profesor, bienvenido. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? Gina, muy bien, muchas gracias a los televidentes muy amables por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y para comenzar desde ceros, ¿cómo es que el mundo llega a un producto como de este tipo que pues para algunos suena algo extraño? Sí, Gina, esto ya está desde la década de los 80 del siglo pasado en Inglaterra. Ha sido un producto financiero que ha evolucionado y que para nuestros países que tienen una baja cobertura en pensiones es fundamental, es un producto financiero que en razón a que cuando la persona ya, como lo decías en la introducción, es una persona mayor que no tiene ingresos o que sus ingresos son muy pocos, esto le permite o complementarlos o tener un ingreso en la vejez, especialmente cuando las personas en ese momento productivamente ya no son activas. Es el caso, por ejemplo, de Colombia. Los colombianos, el 24% de los colombianos hoy en día tienen una pensión, es decir, que el resto no tiene pensión y tienen que vivir pues de algo, por supuesto. Generalmente son sus hijos que van a ser sus herederos, el Estado, algunos de sus propios negocios, pero realmente son muy pocos. En ese contexto aparece este producto financiero que deberíamos reflexionar para poder saber si de pronto se podría incorporar en nuestro sistema financiero. ¿Y en qué consiste realmente? Es vender el apartamento, vender el inmueble que tiene, vender la casa y seguir viviendo en ella y percibir de ella una renta que ya puede ser, generalmente es como mensual, que puede ser hasta su muerte y que en principio podría reemplazar una pensión. No es una pensión, por supuesto, pero es un ingreso que podría ser permanente para él. Un complemento, sí, de pronto. Que en algunos casos, por ejemplo, también es un complemento. Si vemos en Colombia los pensionados que tenemos hoy, el 76% de los pensionados tienen menos de 2 salarios mínimos. O sea, es un ingreso pues relativamente, digamos, no tan significativo, no tan alto. Y a veces la persona que pasa en vida hizo un patrimonio, generalmente, yo pensaría que los muchachos de ahora, las nuevas generaciones, no piensan tanto en comprar un apartamento o en comprar una vivienda, pero nuestras generaciones que ya están madurando, nuestros padres y nuestros abuelos siempre nos manifestaban, hay que buscar dónde meter la cabeza. Meter la cabeza era, tenga una vivienda. Y eso creo que en principio lo cumplieron muchos de las personas que hoy en día están bordeando los 60, 65, 70 años. Pero ¿qué puede pasar con estas personas? Que con estas personas o el ingreso es insuficiente o no tienen ningún ingreso. Y fíjate, Gina, lo que está pasando. Personas que venían con un salario más o menos importante, pierden su empleo, hacen una liquidación y las personas se deslindan del proceso productivo, después no pueden volver a ingresar, pero en su nivel productivo fueron juiciosos y tuvieron su casa, su apartamento. Supongamos un estrato 5, un estrato 4, entonces lo pudieron adquirir. Cuando ya viene la etapa de los 65, de los 70, empiezan ya sin ingresos a buscar cómo poder sostener ese nivel de vida. ¿Y qué es lo que está pasando? Que estas personas tienen que salir al mercado
vender su vivienda, su habitación, y luego ir a un estrato 2 o 3 a conseguir una vivienda, tener un excedente y al final con ese excedente poder empezar a tener ingresos y poder subsistir por el resto de su vida. Ya. Eso implica necesariamente, digamos, una disyuntiva. Primero, pasar de un nivel de vida a otro, pues, por supuesto, más, digamos, más bajo. También, digamos, los hijos empiezan a hacer sustento en ese momento de los padres. Entonces, se convierten en un activo que tienen, que lo llevó a disminuir su calidad de vida y que al final le va a quedar otro activo, un activo menor a los herederos. Exactamente. Y al final los herederos terminan agarrándose, cogiendo cada uno un ladrillo y se agarran entre ellos por pocos centavos, eso. sí. Cuando la persona pudo durante toda su vida utilizar ese activo como renta para que al final pues tuviera con qué subsistir. Disfrutarlo en vida, ¿no? Finalmente lo que adquirió en su etapa productiva. Pero usted nos decía, profesor, que es prácticamente vender la casa o el apartamento, pero quedarse a vivir en él. Explíquenos un poquitico allí eso, porque la persona lo vende, pero es decir, ya no es el propietario de la vivienda, pero ¿cómo que se puede quedar allí? No entiendo. Exacto. El concepto es como ese general, pero realmente es un crédito que se hace. Es diferente porque se llama hipoteca inversa, porque normalmente cuando uno arranca su vida y quiere comprar un apartamento, lo que hace es acudir al sector financiero, buscar un crédito, adquirir la vivienda e irlas pagando poco a poco. ¿Qué va pasando con la deuda? La deuda arranca en un nivel y empieza a disminuir, hasta que al final pues termino ya pagándola y termino haciendo mis escrituras y esa vivienda ya es de la persona. Este es totalmente al revés, es decir, hay un crédito que, o sea, mi activo es el apartamento, mi activo es la vivienda. Entonces la pongo en el sector financiero, me dan un crédito, no es que se la esté vendiendo, pero ese crédito me lo van desembolsando, digamos, hay como 3 modalidades. La primera es una modalidad de un tiempo determinado que se llama una renta temporal. Temporal, ok. Otra, que es la que más, digamos, se difunde como producto en este tema, es una renta vitalicia, es decir, hasta mi fallecimiento. Ok. Y el tercero es que me den una suma de entrada de una vez. Una que única sería vez. Única vez. ¿En esto qué variables influyen? Pues por supuesto el valor de la vivienda, o sea, no es lo mismo tener una vivienda de un valor pequeño, mediano o más alto. Segundo, la edad de la persona que está adquiriendo ese producto. Entonces no es lo mismo hacerlo a los 50, a los 60, a los 65, a los 70 años. Generalmente este es un producto para los 65 años en adelante y está previsto como para las personas que al final de sus días no tienen ese ingreso y quieren realizar ese ingreso. Y fíjense, televidentes, que las personas entre más tiempo tienen un menor acceso al crédito. Entonces, la única forma es que con su activo que lo respalda, empiece, no lo está vendiendo. Fíjense que al final, entonces yo puedo tener una renta vitalicia, entonces el banco me va a dar una renta mensual dependiendo de cuál es el valor del activo, para que al final, ¿qué va haciendo? Entonces va entregándome el capital y va empezando a generar intereses, por supuesto. Al final, cuando fallezca, hay una tabla de mortalidad con las cuales se maneja esto, pero nadie sabe cuándo fallece, entonces si fallece pronto o fallece al final, los herederos tienen la opción de ¿qué? De decir yo pago el crédito y nos quedamos con la vivienda, o sea, no hago transferencia y se los dejo a mis herederos. Ya. O podrían decir el valor de salvamento de esa vivienda, de ese activo, es este valor, entonces se le pueden entregar también a los herederos. Los herederos ahí cumplen la función
de que lo que quede lo toman. La ventaja del producto es que la persona lo puede usar en vida y utilizarlo precisamente para vivir y para sostenerse permanentemente. La renta vitalicia no solamente puede ser la mía, sino con la de mi esposa, por ejemplo. Entonces, todo eso es un producto financiero que actuarialmente se estructura y que hasta el fallecimiento de ella también podría fungir algo así como parecido a una pensión con una sobrevivencia en ese caso. Cuénteme un poquitico, creo que ya nos toca irnos a la pausa, pero después de la pausa, profesor, quisiera que nos explicara un poquitico qué pasa, cómo funciona ese tema de la renta vitalicia. Porque si en vida, no sé, muchos televidentes tampoco lo sabrán, si en vida se le da el valor al señor, al propietario, el valor del 100% de la vivienda y sigue viviendo, pero le tienen que seguir pagando, ¿cómo es esa fórmula? ¿Cómo funciona? Ahí operan los seguros y Los eso seguros, es lo que vamos a ver. exactamente, porque no solamente se puede, Claro. en los países donde funciona, no solamente lo ofrecen los bancos, sino también las aseguradoras. Eso lo vamos a entender un poquitico más en el segundo segmento. Hacemos la pausa y ya regresamos. Muy bien, continuamos en nuestra Economía al Día, hoy teniendo una charla con el profesor Rodrigo Castillo. Nos está explicando cómo funcionan las hipotecas al revés o a la inversa, que es un producto financiero que funciona en varios países. Aquí en Colombia, ANIF abrió el debate, propuso la idea, pero pues todavía está pues en nada. Eso lo vamos a ver un poco más adelante también en este segmento. ¿Qué faltaría en temas de regulación? ¿Qué debería existir en el país para que se dé este producto financiero? Y vamos a explicarles esa pregunta con la que nos fuimos a la pausa, profesor. ¿Qué papel juegan aquí las aseguradoras? Porque en el caso de las rentas vitalicias puede que ya se dé el 100% al propietario en vida, ¿verdad? Pero sigue viviendo más allá de sus expectativas. En ese caso, ¿qué pasa? En ese caso están las compañías de seguro, es un producto financiero, pero las compañías de seguros entran en algún momento y es de la siguiente forma. Entonces, está dispuesto, de acuerdo con las tablas de mortalidad, que la persona supuestamente va a fallecer, digamos hoy en día, hombres 83, mujeres 87, si lo toman el producto a los 65 años. Ese tiempo ya más o menos está calculado, financieramente se puede saber a valor presente pues cuánto se requiere de capital contra el valor efectivamente de la vivienda en el mercado, previendo por supuesto una valorización, previendo muchas cosas, la ubicación, etcétera, y con eso se sabe que va a ir, por ejemplo, hasta los 87, si tiene una compañera, digamos, de la misma edad. Pero ¿qué pasa si la persona vive hasta los 90? Entonces, las compañías de seguro venden unas rentas vitalicias en el mundo y aquí en Colombia también. Aquí están un poco restringidas, pero la idea es que también ese mercado se abra bastante. Entonces, en ese sentido, como ya tengo un horizonte claro de, por decir algo, 23 años, lo distribuyo, pero al final dejo una prima y se la pago desde ya de extra longevidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si la persona vive más, o sea, no si muere, que es el contrario de lo que es un seguro de vida. Este es un seguro de muerte, es decir, si no fallece, le sigo pagando, la compañía de seguros le seguiría pagando. Si fallece antes, entonces se paga esa prima y pues la compañía de seguros pues se gana esa prima. Pero al final son las reservas matemáticas de unos que pasan más allá de la expectativa de vida y otros que mueren antes de la expectativa de vida. Y está incluido dentro de los costos que se tienen que plantear para establecer cuál es el valor mensual que yo le voy a dar como producto financiero. Okay. Entonces es importante.
ese es como el más riesgoso porque estamos hablando hasta su muerte. Y la muerte, todos sabemos que morimos, no sabemos cuándo, dónde, cómo ni en qué condiciones, pero lo que sí tenemos claro es que si se pasa, para eso están los seguros. El otro es también que podría estar, dependiendo del tamaño, podría hacerlo con una renta temporal. Es decir, yo sé que mi expectativa de vida es hasta los 87 con mi esposa o compañera, pero, y estoy en 65, entonces, pero yo solo lo voy a hacer por 10 años, por cualquier razón, si esas son mis condiciones. Entonces, lo podría hacer en los siguientes 10 años, pero ya tiene un término fijo. Ya. Y el otro es hacerlo con una sola. ¿De qué depende ese valor? Porque los televidentes dirán, bueno, pero ¿cuánto me darán pues como renta, si vale la pena o no? Entonces, primero, lo que tengo que ver es cuál es el valor de mercado de mi vivienda. Tiene que estar totalmente libre, por supuesto, de hipotecas y de todo esto. Hay casos en que hay hipotecas y está previsto que una parte de eso se dé para precisamente liberar el inmueble y que quede libre, tiene que quedar libre. Y de acuerdo con ese valor, dependiendo también del tema de la valorización, de cuál es la proyección que se le da a ese activo, en ese sentido se va a tomar la edad. Entonces no es lo mismo hacerlo a los 60 que a los 65, porque pues obviamente a los 65, a pesar de que tenemos una esperanza de vida mayor, tenemos una expectativa de vida menor porque vamos a morir más pronto que si estamos a los 60, en términos de años. En términos de tasas de interés, en términos de si me va a subir ese valor en el IPC, es decir, en la inflación o en otro, digamos que son las condiciones, pero ya ese es un mecanismo financiero de matemática financiera, ¿no? Ahora, sobre esa renta que se le daría al propietario, ¿se pagan tributos, se pagan impuestos? Eso es importante. Entonces, lo bueno del producto en general es que permite su usufructo. El usufructo es el uso, el goce y el disfrute. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo lo puedo vivir allá o aún más. Hay personas que dicen, yo me voy para el campo, tengo por allá, entonces más bien lo dejo acá y lo puedo arrendar. O sea, y ese va a ser otro ingreso para mí. O sea, yo lo podría arrendar. Además de que yo estoy digamos, en la parte rural, me voy a pasar mis últimos días, lo arriendo, pero además tengo esa hipoteca inversa y tengo otro ingreso. Y entonces lo que estoy haciendo es realizando, pues, para lo que dicen muchas personas, dicen, mire, pues, esto que sea en vida, ¿no? Porque pues yo para qué lo voy a dejar. La parte tributaria es fundamental. Generalmente, en otros países sucede que si yo lo habito, tengo unas exenciones tributarias. Y ahí es donde viene, por ejemplo, el tema tributario. Entonces, unas exenciones tributarias para que el Estado permita que, siendo mi producto, siendo mi habitación, siendo mi activo, yo estoy viviendo en él y estoy usufructuando y estoy recibiendo esa renta, pues que me permita por lo menos tributariamente un apoyo en ese caso. Ya si es mi segunda, mi tercera, mi cuarta vivienda, pues ya digamos ahí no opera tanto. Okay. Otro punto clave, Gina y televidentes, es el tema de la regulación. Para esto se requiere modificar, digamos, el Código Civil, se requiere modificar algunas leyes de propiedad y todo esto, pero todo eso y sobre todo una supervisión sobre el tema. ¿Cuál ha sido un poco la disyuntiva de algunos sectores de la sociedad que dicen, mire, le van a quitar la vivienda a los viejitos? Y entonces no, digamos que en últimas es que la puedan consumir frente a una ausencia de ingresos es lo básico. Y por eso ahí está la protección del Estado para que el sector financiero, pues obviamente no vaya a abusar de este producto. O sea, no va a ser, no va a perder, no lo va a hacer a pérdida, pero pues que sus utilidades y sus ganancias sean justas y proporcionales. Aparte de esa modificación de las leyes y que esto es un tema de voluntad, ¿cierto?, del próximo gobierno, supongo, aparte de eso, ¿qué más tendría que darse en el país para que se pueda ofrecer un producto como este? Bueno, también unas condiciones macroeconómicas. Si bien el tema es vivienda, entonces pues tenemos que ver
que la vivienda, el mercado secundario de la vivienda se siga moviendo. Si no se sigue moviendo, pues va a haber reticencia a que ese producto, digamos, despegue. Por supuesto, las variables macroeconómicas, el crecimiento económico, que la economía esté digamos, en auge, o por lo menos esté creciendo, eso es supremamente importante. ¿Qué más tenemos en esto? La transferabilidad de la vivienda, por supuesto. Eso es fundamental. Entonces, pues veo más pros que contras. ¿Algún contra, aparte de, digamos, de ese, no sé cómo llamarlo, como mito alrededor de que los bancos van a quitarle la vivienda a los pobres, ahí están pintados? Aparte de eso, de ese mito tal vez que usted hacía referencia, ¿hay algún contra o algo que usted le vea que está mal diseñado aquí? Digamos que el término es ese, diseñarlo bien. ¿Qué es diseñarlo bien? Es que todos los actores que van a participar en ese producto, desde los bancos, las aseguradoras, desde los mismos usuarios de ese producto, tengan un papel fundamental y esté plenamente reglamentado. Aquí hay también una reticencia de los herederos, porque siempre dicen, uy, pero este era nuestro apartamento y ahora ya no es mi apartamento, se lo está comiendo mi papá o mi mamá. Ese también es cambiarle la idea a los herederos en decirles, mire, esto que hizo su papá o su mamá es de su papá y de su mamá. Exactamente. ¿Cierto? Usted va a hacer lo suyo y cada uno va a hacer lo suyo. Sin embargo, bienvenido que les puedan dejar, por supuesto, herencias a sus hijos, etc. Ese es un punto de cultura también que es fundamental y que no es fácil, sobre todo, difundirlo a nivel general. Hay reticencia en eso. Insisto en el tema de la regulación y la supervisión es fundamental para que no se convierta en un producto que termine siendo perverso, pues, para la sociedad y para las personas mayores, porque este producto está dirigido es para personas mayores de 65 años. Y sobre todo que quieran o complementar los ingresos o tener algún ingreso, que es un poco el tema de la cobertura en pensiones. O sea, si hay muchas personas, porque hoy hablamos, por ejemplo, de que hay reformas paramétricas y que ahora las personas se pensionan a los 65, a los 70, etcétera, pero no se está hablando de las personas que hoy en día ya tienen 65 y 70 y que no tienen ninguna cobertura de ningún tipo y que están acudiendo a coberturas tales del Estado, como los BEPS, como el Colombia Mayor, pero la mayoría vienen con una solidaridad de familia. Y fíjense que los mismos hijos se convierten en los solidarios de los padres por naturaleza, ya la Corte Constitucional lo ha dicho, hasta obligatoriamente lo tienen que hacer. Y en vez de convertirse solidariamente en esto, si mi papá hizo un capital que solamente está representado en una vivienda, ¿por qué no hasta el final de su vida él no lo vamos a llevar en el cajón o en el cajoncito sus cenizas? Ahí no va a caber la casa, ni siquiera las escrituras, a pesar de que todo se quema. Entonces, digamos que eso es fundamental, por lo menos pensarlo. Sí. Hay experiencias de otros países, la banca multilateral tiene algunas inquietudes de un lado y de otro, pero me parece que es un punto importante para reflexionar, examinar y tal vez descartarlo, pero posiblemente incorporarlo. Abrir el debate, ¿no? Por supuesto. ¿Funciona en España y en dónde más? Ahorita, digamos, en México lo están implementando. También ha tenido alguna serie de dificultades, sobre todo de legislación, de cómo modificar el Código Civil, pero ha venido avanzando. O sea, este es un tema que no se resuelve en un mes, se resuelve en años y por lo menos hay que iniciarlo hoy para que en unos años tengamos algún resultado diciendo sí o no. Pues ojalá, muy interesante la reflexión en torno a este producto financiero, hipoteca a la inversa o hipoteca al revés. O reversa, bueno, como lo quieran llamar, pero
es importantísimo conocerlo y sobre todo pues abrir el debate. Profesor, muchísimas gracias. Gina, muy amable por la invitación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. A ustedes también mil gracias. La entrevista en YouTube, ponen Cable Noticias, videos y allí la podrán encontrar. Y bueno, les agradecemos su compañía. Nos encontramos en una próxima.